Por favor, alerta. Primer concepto que quiero que por favor anoten muy bien. ¿Será lo mismo ser empresario o ser especulador? A ver, ¿quién de ustedes levanta, con toda sinceridad, levante la mano? ¿Quién desea ganar un poquito más? Pues un poquito más, más. Hasta los 2 pies de allá atrás, gracias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede? Todos queremos ganar más. Ahora, la forma es cómo ganamos más. Esta es la importancia. Una cosa es ser especulador y otra cosa es ser empresario. Son dos cosas diferentes. ¿Ustedes recuerdan algo? Una frase muy común a la mexicana que le decimos a los chamacos: abusadillo desde chiquillo. ¿Sí se acuerdan? Abusadillo desde chiquillo. ¿Qué quiere decir esto? Búscate un pendejo en la vida. ¿Sí? Eso es lo que significa en el fondo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra abusar? Traspasar al otro. ¿Qué significa abusar? Tener ventaja del otro. ¿Qué significa abusar? Faltarle el respeto a otro. Eso es abusar. Es muy abusada. Es muy diferente a decir aguzado, con G. Anótenlo, aguzado. De agudo. La palabra agudo, que significa grave, o puede decir mucho ingenio, mucha perspicacia. En vez de decir, oye, ponte abusado, tendríamos que decir que ponte aguzado, con G, aguzado. O sea, aguza los sentidos, alerta los sentidos, no abuses de los demás. Entonces hay que diferenciar en forma muy clara entre ser abusado en la vida y ser aguzado en la vida. Entonces no es lo mismo ser empresario a ser un abusador, a ser una persona que está haciendo usura o que está fregando a los demás, que no está. La palabra clave durante todo el día de ayer fue la palabra servicio. Un empresario es el que sirve, el que le da mucho gusto servir, que se siente útil en un momento determinado. O sea, ¿qué busca una empresa? Una empresa que busca generar riqueza, o sea, generar utilidades. Matsushita, señor Konosuke Matsushita, que ya falleció algunos años, este hombre tiene una característica muy particular. Fue un hombre que fundó una empresa que actualmente el año pasado sus ventas fueron de 58,000 millones de dólares. Nada más 58,000, agréguenle todos los ceros. Pero empezó con un capital enorme, con $70. Entonces ahí empezó su negocio y empezó su sueño. Y él tenía una frase fundamental: empresa que no genere utilidades, alerta, escuchen bien, debe morir. Empresa que no genere utilidades, muere. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque está abusando de su gente, está abusando del mercado, está abusando, o sea, no está sirviendo. Y si no sirve, la gente no paga por cosas inservibles, paga por cosas que son útiles. Por eso una empresa, la primera característica es generar realmente utilidades. Y aquí hay algo que es muy importante, ustedes recordarán, todas las empresas estatales que tuvimos en nuestro país, pues todas tuvieron una característica, todas fueron que un fracaso, un absoluto y total fracaso. Ese comunismo a ultranza de que hay que conservar las fuentes de trabajo, ¿qué ha dado como resultado? Pues más hambre. Karl Marx decía muy claro, cuando decía la doctrina socialista, hay que repartir, vamos a ser todos iguales, pero se le olvidó la última frase, de jodidos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente tenemos que ubicar el tema, si realmente qué se requiere, ¿por qué? Miren, cada uno de ustedes, en sus empresas o colaboradores de grandes empresas, porque además el foro fue muy interesante. Presentamos empresarios, pero también presentamos colaboradores de grandes empresas. ¿Por qué? Porque les encanta colaborar en una empresa triunfadora, porque se sienten formar parte de la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un empleado y un colaborador de una empresa de clase mundial? Es que el colaborador se siente dueño. Esa es la diferencia, aunque barra, se siente dueño. Y cuida las cosas como si fueran de él. ¿Por qué? Porque él se siente dueño de la empresa. Él es un empresario dentro de otra gran empresa y se suma a ese sueño. ¿Por qué? Porque es un colaborador de una gran empresa. El orgullo de pertenecer a una gran empresa, algo que es fundamental. Pero el ser empresario, como tal, como concepto, hay que entender. Imagínense ustedes, por favor, hagan este ejercicio que es sensacional. Pídale, a ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes son contadores? Contadores. Se puede superar, todo eso se puede superar, ¿sí? Yo también lo soy, o sea, yo también ya lo superé, me costó trabajo, ya lo superé, ¿sí? Pero por favor, háganle un servicio a sus clientes, señores contadores. Y ustedes, empresarios, pídanselo a su contador, que les hagan sus estados financieros como si fuera un pastel. Fíjate, en lugar de que les haga el estado financiero clásico de ventas, costos, gastos y demás, que les haga un pastel completo de cómo se distribuyeron los ingresos. ¿Qué parte del pastel se llevaron los proveedores? ¿Qué parte del pastel se llevaron los impuestos?
¿Qué parte del pastel se llevó la luz, la gasolina? Eso sí, con comprobante, no, si no, no es deducible, ¿sí? Con comprobante su gasolina. ¿Cuánto se llevó el Seguro Social? ¿Cuánto se llevó el Infonavit? ¿Cuánto se llevó el impuesto de nóminas? ¿Cuánto se llevó el impuesto de activos? ¿Cuánto se llevó el teléfono? ¿Cuánto se llevó los sueldos y salarios de toda la gente que forma parte de la organización? Sáquenlo en rebanadas. Hagan una reunión de gerencia, ponen el pastelote en medio y cada quien que saque su rebanada, para que nos demos cuenta cómo una empresa tiene una característica particular, que es una cadena de valor. Escuchen bien, se llama cadena de valor. Cada vez que se crea una empresa, se crea una cadena de valor. Tienes que pagar sueldos y salarios, tienes que pagar combustibles, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar, y en ese momento se expande. Le decía Sergio García de Alba, el secretario de Economía, México, para poder tener 1.300.000 empleos al año, ¿saben cuántos empresarios necesita al año? 10.000.